Una noticia que se conoció hace pocos días, particularmente, que bueno, genera interés por el ámbito económico o la situación económica, mejor dicho, en la que nos encontramos. Han llegado preguntas justamente de los televidentes sobre este tema y yo voy a comenzar haciendo las mismas y las vamos a reflejar en pantalla para que nuestro invitado pueda contestar directamente a sus inquietudes. Dice Luis Méndez: buenos días, ¿existe alguna ley que obligue al gobierno a dar estas cifras inflacionarias? ¿Es legal que las oculten sin sanción? Mira, el Banco Central en su ley tenía como la obligación de publicarlas. Bueno, en Venezuela eso poco importa. Dice acá el Taguay, @ el Taguay: buen día, aparte de la inflación real que existe, también hay una estrategia real al mejor estilo cubano: controlar gas, gasolina, luz, agua y de alguna manera la producción de las empresas privadas al no darle recursos y generar escasez y también inflación. ¿Podríamos decir que es así o no? Mira, hay un tema ideológico, ¿no? Si yo controlo la economía, supuestamente el tipo malo que especula va a dejar de especular y las cosas van a ir bien. Esa estupidez nos ha llevado a la situación actual. La ideología es culpable de buena parte de lo que está pasando en Venezuela. Dice Rodolfo Olivares: ¿es factible una recuperación real del salario y la economía siguiendo un programa realista desde el punto de vista económico? ¿Y cuánto tiempo cree, preguntándole directamente, que tardaría en verse esos resultados? Mira, lo primero eso es clave, ¿no? Sí puede haber un programa económico serio de gente que sepa de economía, pero que además que haya voluntad política de quienes toman la decisión. Tiempo es muy difícil porque no sabemos cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. Pero Venezuela pudiera ver una recuperación económica en el corto plazo si se empiezan a hacer las cosas, pero mientras más tardemos en hacer las cosas bien, más nos va a costar recuperar la economía. Importante. Alexis La Paz dice: dar o incrementar el salario mínimo es necesario, pero sería un aumento negativo, generaría más hiperinflación, pero de no hacerlo, la población seguiría muriendo de hambre y sin poder de compra. ¿Qué hacen en ese caso? Mira, decirle a la gente que no lo aumenten el salario mínimo en esta situación es como contraproducente, es como un golpe que le estás dando. A todos nos gusta que nos aumenten el salario. Aquí lo que tiene que estar acompañado de ese aumento de salario es de las medidas que ataquen la raíz del problema en Venezuela, y uno de esos es controlar el déficit fiscal, aumentar la producción petrolera, cosas que tú sientas aquí a un estudiante de economía de primer semestre y te lo va a decir. El tema es que pareciera que hay una parte de los asesores económicos de Nicolás Maduro que tienen esto muy claro, pero hay una parte ideológica marxistoide que le llena a Maduro la cabeza de idea que le dice que no es necesario y que imprimir dinero por parte del Banco Central no genera hiperinflación. Eso es grave. Dice Luis Carlos Angulo: buen día, todos los economistas han expuesto las causas que nos han llevado a la quiebra del país y cómo salir de ella, pero el gobierno no ha hecho nada para solucionar. ¿Se puede obligar al gobierno a hacer lo que se tiene que hacer y cómo? Mira, sí, yo creo que es primera vez en la historia de Venezuela que cerca del 99% de los economistas tenemos un consenso sobre lo que está pasando en el país. Siempre hay uno o dos que están como pensando otras cosas. Mira, obligar al gobierno, yo creo que más allá de la presión social, pero más allá de presionarlo, un gobierno que de verdad quiera el bienestar de la población debe entender que tiene que cambiar y que tiene que cambiar drásticamente lo que está haciendo. Aquí la preocupación de muchos es que, a pesar de lo que estamos viviendo, el gobierno no cambia. El gobierno pareciera que lo que le gusta lo que está viendo o le parece que está muy bien lo que está pasando. Bien, dice aquí Robin-TA: saludos, señor economista. ¿Cuál es su opinión en cuanto al asesoramiento del gobierno chino al gobierno venezolano? ¿Por qué Maduro no le hace caso a los chinos? ¿Es una estrategia política o es solo placer al infringir tanto dolor al pueblo venezolano? Dice él. Mira, no sé, ojalá le hicieran caso en buena parte de las cosas que le dice el gobierno chino, ojalá. Dice Maxtor: ya todos sabemos eso, gracias, pero ¿cuál es la forma real y eficaz a corto plazo para solucionar esta debacle y volver a ser lo que éramos? Mira, lo que estábamos comentando, todas las hiperinflaciones tienen una causa fiscal, tienen un origen fiscal. Tienes que atacar la raíz del problema, que es el desastre fiscal que estamos viviendo. Y eso lo atacas, entre otras cosas, aumentando la producción petrolera. Tiene que ser una obsesión, no solamente bajar la hiperinflación. Tú puedes caminar y comer chicle a la vez. Tú puedes atacar la hiperinflación aumentando la producción petrolera, disminuyendo el déficit fiscal, aumentando ingresos, disminuyendo gastos. Aquí, por ejemplo, nadie se va a poner bravo porque empiecen a privatizar las cementeras, las cafeteras, todo ese conjunto de empresas que tiene el gobierno que hoy están en déficit. En déficit y paralizadas, la además. CBG. O sea, es una cosa que para la gente parece que no hay que privatizar la CBG. Hoy salgo en BTV seguramente por haber dicho esto. Hay que privatizar la CBG. Eso es un hueco fiscal que tiene Venezuela que genera cualquier cantidad de problemas. El subsidio a la gasolina es hiperinflacionario porque el Banco Central le financia a PDVSA el desastre que tiene dentro de sus instalaciones. Hay que aumentar el precio de la gasolina, pero hay que hacerlo en el marco de un programa económico que genere coherencia, que tenga coherencia y que genere credibilidad. Le hago dos preguntas. Una, el Fondo Monetario Internacional ya se pronunció sobre esto, pero también le pregunto el comportamiento de la OPEP.
¿Cómo influye en ese caso en Venezuela, ya que está hablando del tema del petróleo y de la gasolina, cuando hay estos aumentos de la producción de barriles o la disminución con distintas otras naciones? Y por otra parte, también se ha hablado justamente del aumento de la gasolina, del golpe al bolsillo del venezolano, pero porque el gobierno no aumentó en un tiempo bastante considerable y ahora quiere hacerlo de un día para otro. En este caso, ¿qué precio, un precio estándar promedio podría darse, obviando el tema del carnet de la patria, para que el venezolano no se vea tan golpeado, visto que ellos no aumentaron la gasolina en tantos años? Y el tema de la OPEP, ¿cómo se maneja y cómo afecta eso a Venezuela particularmente? Bueno, mira, lamentablemente Venezuela ha tenido una caída tan importante de la producción que hoy Venezuela, en muy poco tiempo, en cuestión de 5 o 6 meses, pudiéramos estar disminuyendo casi a cero las exportaciones petroleras. La tendencia declinante de la producción es alarmante. Entonces, por lo tanto, ya Venezuela no es un actor importante en la OPEP. Y ese espacio que ha estado dejando Venezuela dentro de la OPEP en producción, lo han estado tomando otros actores, algo que es lógico. Si tú no produces y no atacas a tus clientes tradicionales, yo lo voy a hacer porque tengo producción para hacerlo. Con el tema de la gasolina, mira, hemos escrito mucha gente ha escrito al respecto. Tú primero tienes que tratar de llegar a un precio que equipare con los costos que PDVSA no pierda. Y luego empezar a generar ganancias. Generar ganancias es bueno en la economía, es necesario. Y más aún en una empresa como PDVSA que necesita superávit para poder pagar deuda. Venezuela está en default de deuda. Venezuela no le paga a sus acreedores. Venezuela es maula. Es mala paga. Y hoy es imposible pensar que lo que vaya a pagar en el corto o mediano plazo, porque no está generando los recursos necesarios. Hoy hay que aumentar el precio de la gasolina, es un golpe para el bolsillo de los venezolanos. El tema es que nosotros nos acostumbramos a no pagar luz, a no pagar teléfono, a no pagar el cable. ¿Cuánto paga usted de cable versus lo que paga cualquier otra persona en el mundo? Que esas personas ganan más. Bueno, si Venezuela acomoda su tema económico y disminuimos la inflación, el venezolano va a tener capacidad de compra, pero hay que empezar a racionalizar las cosas que están pasando en Venezuela. No puede ser que la gasolina sea un regalo, no puede ser que lo que tú pagues de agua, la gente no sabe cuánto paga de agua, de luz y de teléfono, porque prácticamente el monto es inexistente, es muy bajo. Es muy bajo. Dice acá Marcos Adrián Gómez, buen día, ¿y por qué los empresarios suben sus productos todas las semanas y el sueldo no lo pueden subir? Mira, yo lo que le digo a la gente es, si a usted le caen tan mal los empresarios, un día intente ser empresario. Abra en la mañana, reciba a los fiscales de la SUNDE, vea cómo hace para pagar los sueldos, vea cómo haga para pagar los alquileres. Una de las recomendaciones, por ejemplo, nosotros le dijimos a muchos empresarios fue, ese aumento de salario del 20 de agosto de 1.800 bolívares, que en ese momento se veía como muy grande, la hiperinflación se lo va a comer. No le tengas miedo a ese aumento de salario, aumenta el salario, porque una de las principales, si tu plan es quedarte en Venezuela, tus socios son tus trabajadores. Y en un país donde cada día se va más gente, tú tienes que tenerlos muy bien remunerados. Ahora bien, una cosa es tener muy bien remunerado a tu personal, otra cosa es hacer sostenible tu negocio. Tú no haces nada con tener a tu gente bien pagada si tu negocio está yendo a la quiebra. Entonces, haz las cosas bien, pero sobre todo trata bien a tus trabajadores, porque son tus socios, son tus principales bases para tú tener un negocio interesante. Dice aquí Gerardo Leal, ya sabemos lo que vivimos, que es hiperinflación. En 3 puntos, ¿cuál sería el planteamiento de su programa económico? Mi programa económico, yo no estoy lanzado a nada, ¿okay? Para nada. Pero lo que dice la literatura en el 100% de los casos de la hiperinflación es que toda hiperinflación tiene un origen fiscal. Tienes que atacar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal se ataca de 2 formas. O aumentas tus ingresos o disminuyes tus gastos. Aquí el gobierno tiene más de 1.000 empresas, dicho por el mismo presidente Maduro. Es necesario que el gobierno tenga 1.000 empresas. Es necesario que el gobierno tenga el desastre petrolero que estás teniendo. Si Venezuela estuviera produciendo 3 millones de barriles diarios, como producíamos hace 10 años, estuviéramos en otro nivel. Un ejemplo rápido. En el año 98 Venezuela producía 3.500.000 barriles. Hoy estamos en 1.170.000 según la OPEP. 1/3 de lo que producíamos hace 20 años. ¿Eso es culpa de quién? ¿Del imperio? ¿Del señor Blanco? ¿De Globovisión? ¿De Luis Oliveros? No. Eso es culpa de la política petrolera de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Dice aquí, yo sí denuncio, ¿por qué no hablan del dólar criminal de Colombia que está matando al pueblo? El gobierno busca la manera, dice esta persona, de proteger al pueblo, pero ustedes no dicen nada de eso. Es más, ni lo tocan el tema. El dólar criminal, bueno, porque no se puede hablar del tema, porque es un problema hablar del dólar paralelo. Pero, ¿por qué el gobierno no hace algo para competir con ese dólar criminal de Colombia? El DICOM ahorita es que está empezando a devaluarse, pero si todos nosotros ponemos una orden para comprar dólares, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros seamos favorecidos con la subasta? Pero no nosotros, póngase un empresario. Y si el empresario quiere seguir funcionando en el país y necesita dólares, ¿a dónde va? Al DICOM. Al DICOM no le van a dar los dólares o no le están dando a todo el mundo. Entonces, ¿a dónde tienen que ir?
a donde ese dólar, que es un dólar paralelo, que aparece no por Colombia, aparece porque tenemos un control de cambio de hace como 17 años, sí. que ha sido nefasto para la economía venezolana. Hay que decir que además este tema con economistas que se han sentado aquí ha sido tocado en más de una oportunidad. Creo que el televidente nos sintoniza todos los días el programa. ¿Sus redes sociales cuáles son para que la gente lo siga si lo desea así? @LuisOliveros13. Ahí está, gracias. Un placer siempre Gracias a ti. tenerlo aquí, uno de los mejores economistas de este país que sabe hablar de esta materia para que usted entienda un poco más lo que nos está pasando. A la pausa y ya venimos con más, no se aparte.